Mientras el mercado mira muy de cerca una posible escalada en el conflicto bélico entre Israel e Irán, muchos inversores también están mirando las consecuencias e implicaciones colaterales de forma directa que podrían llegar a manifestarse y a verse reflejadas en el precio del petróleo. Pero para todo eso hay que entender qué papel juega Irán en todo esto, y lo que debemos saber es que Irán es un player fundamental en lo que es el mercado petrolero, principalmente debido a una serie de razones, y evidentemente podríamos llegar a destacar en primer lugar producción. Vemos que Irán produce 2,5 millones de barriles por día, aunque incluso la capacidad podría llegar a ser mayor, pero evidentemente se ha visto un poco truncada precisamente por las sanciones por parte de Estados Unidos en términos internacionales. También hablamos de exportaciones, y ahora vamos a hablar de eso, sobre todo Estrecho de Hormuz, pero veríamos que la mayoría de sus exportaciones son de cara a Asia, sobre todo siendo China y la India principales compradores. Pero también, como decimos, las sanciones en este caso también habrían restringido de forma notoria precisamente lo que serían las exportaciones adicionales. Pero no solamente eso, sino a nivel reservas. Recordemos que Irán cuenta con 1/4 de las reservas de petróleo más importantes a nivel mundial, concretamente 155.000 millones de barriles, que como estábamos diciendo a lo largo de esta pequeña presentación, pues evidentemente la parte de sanciones ha logrado, socavar un poco esta capacidad tan fundamental que tiene Irán en el mercado petrolero. Por lo tanto, ya sabemos que Irán es como decíamos, un player fundamental en el mercado petrolero, pero también el Estrecho de Hormuz es clave en el conflicto que estamos viendo ahora. Y es principalmente porque, como ya sabremos, es un paso crítico en el transporte de petróleo a nivel global y, sobre todo, aproximadamente ocupa entre el 25 y el 30% de la oferta mundial de petróleo, que evidentemente pasaría por este estrecho. Y para hacernos una idea, pues esto aproximadamente equivaldría a 18 millones de barriles diarios. ¿Qué papel juega Irán aquí? Pues evidentemente ya sabemos que Irán controla la costa norte del estrecho y no es la primera vez que amenaza precisamente con suspender o bloquear precisamente lo que sería el Estrecho de Hormuz ante este tipo de tensiones a nivel internacional. Por lo tanto, lo que se pone de manifiesto en este punto es la preocupación por parte del mercado de ver la seguridad manifestada en el Estrecho de Hormuz con un bloqueo o que siga en su funcionamiento normal, y con toda esta alteración que podría llegar a generar en lo que sería el tránsito de petróleo. Ya nos hacemos una idea de lo que eso podría llegar a significar en términos de grandes subidas en el petróleo. Y a la pregunta sobre todo si va a devolver o no va a devolver el ataque a Israel, ya decíamos que veíamos que Netanyahu aseguraba que lo iban a pagar muy caro. Pues para esto hay que tener en cuenta un par de puntos a nivel estratégico en la parte de Irán que son fundamentales o que podrían llegar a ser fundamentales o potenciales objetivos por parte de Israel. Primero hablamos de la terminal KARG o terminal K, que se le suele llamar también, ubicada en el Golfo Pérsico. Recordemos que aquí es donde se almacena y se exporta una grandísima cantidad de petróleo y que evidentemente esta cantidad de exportaciones suelen estar gestionadas por Irán. A la vez que vemos este tipo de rutas de oleoductos submarinos que también son una ruta clave, como estamos viendo aquí, en la conexión con otro tipo de áreas a nivel regional. O a nivel geográfico, mejor dicho. Y aquí es lo que vemos, que precisamente esto es lo que facilita el transporte de petróleo hacia buques que luego se encargarían de llevarlo al mercado en términos internacionales. Esta sería la infraestructura energética de Irán y, como señalaban en fuentes, podrían llegar a ser potenciales objetivos por parte de Israel. No solamente hablamos de bases militares, sino que hablamos de bases militares, centrales nucleares, centrales de uranio y también, evidentemente, tanto refinerías de petróleo como precisamente centros de almacenamiento, que era precisamente lo que estábamos comentando en este mismo punto. Vamos a imaginarnos un supuesto de que Israel decide atacar y bombardear, y en este caso podría elegir entre todos los muchos puntos estratégicos que estábamos señalando aquí. Vamos a centrarnos en el puro petróleo en este caso y veríamos por un lado terminales de exportación o por otro lado refinerías también. ¿Qué ocurriría en el caso de que Israel en este punto decida atacar terminales de exportación? Y es que lo que veríamos es un petróleo estancado porque no podría salir, por lo tanto no se compraría ese petróleo, pero no por falta de demanda, sino por una no disponibilidad de la oferta en términos para sacar el petróleo a través de los puertos. Eso llevaría a un cierre de lo que sería el Estrecho de Hormuz, se dispararía el petróleo por menor oferta y una demanda constante en el resto de mercados internacionales y, en definitiva, todos pagaríamos un petróleo mucho más caro. Al mismo tiempo, cuando vemos refinerías, recordemos que es una parte fundamental para procesar todo ese petróleo extraído, veríamos que si atacan refinerías, Irán no podría procesar ese petróleo, por lo tanto, con todo ese petróleo sin poder refinar ni procesar, lo deberían exportar.
Y ahora vamos a hablar de quién puede estar detrás de todo esto aprovechando esta jugada. Pero principalmente exportarían ese petróleo a falta de poder refinarlo, porque no podrían refinarlo debido a los ataques. En este caso, no se cerraría el estrecho de Hormuz, que es lo que de hecho permitiría la salida y la exportación de este exceso de petróleo sin refinar, y ahí veríamos que Irán se encontraría ante un problema, y es que debería comprar el refino de forma externa, generando también un cuello de botella y una sobredemanda en lo que sería el refino de crudo. Ya sabemos, evidentemente, en qué acabaría esto, y es básicamente en un aumento del precio en términos generales. Ni nos imaginamos siquiera lo que sería un ataque tanto a terminales de exportación como a refinerías. Si hablamos de que pagaríamos un crudo más caro y al mismo tiempo el refino también saldría caro, juntemos estas dos variables en un escenario muy catastrofista que lo que haría es llevar los precios del petróleo, pues evidentemente al alza y que se disparen de forma bastante notoria. Antes hablábamos de quién juega un rol fundamental en este aspecto, sobre todo ante una exportación obligada o forzosa por parte de Irán, en vista de que no podría refinar el crudo, y ahí nuevamente hablamos de uno de sus principales compradores de petróleo, y es efectivamente China. En Negocios Televisión ya hemos llegado a hablar precisamente del papel que jugaba China en todo lo que era este conflicto, pero aquí lo vamos a, digamos, subrayar un poco más. Es que recordemos que China es un comprador clave, concretamente compra 1,7 millones de barriles diarios de petróleo. Y esto sobre todo se ve mucho más acentuado tras las sanciones por parte de Estados Unidos. Por lo tanto, aquí China lo que hace es tomar ventaja adquiriendo este petróleo mucho más barato tanto a Irán como a Rusia. De hecho, concretamente es el único comprador importante, por así decirlo, que actualmente estaría desafiando este tipo de sanciones por parte de Estados Unidos. Volviendo a lo que estábamos hablando aquí, pero del lado de China, vamos a recalcar qué es lo que podría llegar a ocurrir en el caso de un ataque a la terminal de exportaciones por parte de Israel. Aquí lo que veríamos, como decíamos antes, al cerrarse el estrecho de Hormuz, se interrumpiría el flujo hacia China, lo cual esta oferta que estábamos viendo sería eliminada en términos temporales, por así decirlo, y China no podría aprovechar esto, sino que China lo que debería hacer es buscar otro comprador, evidentemente con precios más elevados y sobre todo aumentando su dependencia sobre otros países. Y evidentemente podríamos señalar Rusia o Arabia Saudita, entre otros. Y si nos imaginamos en este caso un ataque a refinerías, aquí lo que veríamos es que Irán estaría obligado a exportar ese crudo, que era lo que estábamos diciendo antes, sin poder refinarlo. Y ahí es donde China aprovecharía el descuento más del que ya hay de por sí, debido a este exceso de oferta no refinada. Pero China, paralelamente, debería refinarlo. Por lo tanto, también aumentaría el costo finalmente de ese refino. Pero además de estas dos variables, ¿qué otro papel también juega China en todo esto? Bueno, pues ya sabemos que tendría la oportunidad de reforzar básicamente esta postura aliada con Irán, digamos, acentuar o subrayar todavía más la independencia frente a sanciones de Estados Unidos, y esto lo que haría básicamente es tensionar todavía más las relaciones actuales. Por lo tanto, aprovecharía esta oportunidad para expandir la influencia en la región y además se convertiría también en un socio estable para Irán, a la vez que evidentemente mantendría diversificadas las fuentes de suministro, manteniendo precisamente relaciones con otros países del Golfo también. Pero todo esto tiene un pero, un gran pero, como estamos viendo aquí, y es que si el conflicto afecta al estrecho de Hormuz, tanto China como el mundo entero van a enfrentar un problema de seguridad energética sin precedentes. Y evidentemente, claro que incluimos a Israel en todo este punto. Claro, muchos afirman de que sería dispararse en el pie. Bueno, pues evidentemente, veremos si lo asumen o no asumen ese gran riesgo. Por lo tanto, China podría intensificar esfuerzos para poder asegurar este tipo de rutas extra o alternativas, invirtiendo precisamente en infraestructura en lo que sería Asia Central y sobre todo colaborar más con otros países productores de petróleo. Todo eso en el medio, recordemos que China ha comunicado recientemente esas medidas de estímulo monetario y aprovechando todo este conflicto que hay con el petróleo, pues dependiendo cómo avance y qué tipo de decisiones o acciones tome Israel, China sería básicamente un player que estaría muy atento precisamente a este tipo de variables. Y si seguimos hablando de impacto económico y consideramos un cierre del estrecho de Hormuz, lo que veríamos son los precios del petróleo dispararse a máximos generando inflación global. De hecho, es una parte de lo que está descontando ahora mismo las grandes subidas que estamos viendo en el petróleo y que luego vamos a seguir analizando. Eso por un lado, pero luego sobre todo teniendo en cuenta economías como Europa, que son muy dependientes de la energía. Y ya lo vimos en el año 2021, todo el problema que estuvimos viendo con Rusia-Ucrania, el GNL, etcétera, etcétera. Así que Europa sería una de las naciones que más sufrirían este tipo de consecuencias. Y si hablamos de puro mercado financiero, lo que vemos es que tanto futuros como derivados empezarían a descontar todavía mucha más volatilidad en el mercado. Los inversores también buscarían valor refugio como el oro, etcétera, etcétera, pero sobre todo veríamos
un aumento generalizado de lo que sería la volatilidad. Si hablamos de petróleo, conviene también destacar la diferencia entre Brent y West Texas. Recordemos que el Brent es el que se suele, digamos, extraer en campos petroleros del Mar del Norte, que tienen una mayor dependencia de cara a Europa y sobre todo con la salida al mar, que tiene evidentemente un mejor transporte. Este suele ser el más sensible a este tipo de reacciones o impulsos en el mercado, pero por correlación también afecta de forma directa al petróleo West Texas, que ya sabemos que esto se extrae en los campos petroleros de Estados Unidos, pero que al no tener salida al mar, el transporte sería más costoso. Por eso precisamente veíamos que cuando Estados Unidos se convertía en un supplier de Europa en el año 2021, también veíamos unos precios de energía muy caros debido también a esta gran variable. No solamente eso, sino que, dicho de otra forma, lo que vemos es que aunque el Brent sea la referencia en Europa y sea muy sensible a lo que serían tensiones en el Medio Oriente, vemos que también reacciona. No solo reacciona más intensamente, como decíamos, sino que le traslada esta volatilidad también al West Texas. ¿Por qué? Porque aunque sea la referencia de Estados Unidos y esté menos vinculado al conflicto en Oriente Medio, subiría también debido a la especulación y al impacto global en términos generales en todos los precios. Por lo tanto, dicho de otra forma, aquí lo ponemos de forma muy clara también, las subidas en el Brent también suelen arrastrar al West Texas. De hecho, fijémonos que este es el petróleo West Texas y que de hecho acumula subidas muy similares a las que sería el petróleo Brent. Y aunque ahora estemos viendo un ligero quiebre en la línea tendencial que ha de hecho venido marcando el rumbo de las últimas subidas, nos vamos a estar dando cuenta que sobre todo hemos estado viendo grandes incrementos en los últimos días. Concretamente casi un 18% de subida en el crudo en tan solo 6 días. Para que nos hagamos un poquito a la idea, en el pasado llegamos a ver caídas de dimensiones similares, ¿de acuerdo? Pero que tardaron mucho más en el tiempo. Dicho de otra forma, en tan solo 6 días ha recuperado la caída que se llevó a cabo en el crudo durante más de 30 días, lo cual nos deja claramente en evidencia un claro indicio de volatilidad en el petróleo, que de hecho podría seguir continuando presionándose o viéndose presionado al alza, pese a la ligera corrección que estamos viendo hoy. Todo va a depender de la respuesta a Israel y es lo que precisamente están descontando los mercados ahora mismo. Pero también es bastante curioso que no veamos una gran corrección en el S&P 500, que no veamos grandes correcciones en los índices, sino que de hecho se mantiene todavía en niveles cómodamente por encima de los máximos históricos previos. Pero paralelamente vemos no solamente petróleo, como decíamos ahora, sino el oro también, pues evidentemente marcar altos nuevamente y estar de hecho en zonas de verticalidad bastante relevantes y bastante importantes. No solamente eso, sino lo que decimos también. De momento renta variable americana se mantiene arriba, de momento no acaba de perder niveles. Sí que es verdad que se debilita un poco, lo cual es relativamente normal también, estando en estacionalidades como las del mes de octubre, pero lo que hay que tener en cuenta en este punto también es cómo se suele comportar, en este caso, la renta variable ante cambios o ante este tipo, mejor dicho, de eventos geopolíticos. Y este gráfico también es bastante revelador al respecto, lo compartía Yardeni Research y precisamente nos habla de lo que estamos viendo, el comportamiento de lo que ha sido el S&P 500 ante, digamos, incrementos de riesgos del lado geopolítico. Por lo tanto, vemos, y creo que hay bastantes muestras al respecto en este mismo gráfico, que aunque pueda llegar a corregir, démonos cuenta que esta fue una de las más importantes, pero hablamos del 9/11, cuando luego vemos una invasión de Rusia a Ucrania o el ataque de Hamás a Israel, pues sí, el mercado un poco corrige, pero no tiene grandes correcciones como tal, sino que al final se guía un poco más por la volatilidad que podemos llegar a encontrar en mercados de, digamos, petróleo o otro tipo de commodities, como también estábamos comentando anteriormente. Así que muy pendientes de todo esto, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que hemos estado explicando por parte de Irán y el player fundamental que ocupa, o la parte fundamental que ocupa, sobre todo en el estrecho de Hormuz, con las consecuencias, con los objetivos que podría llegar a tener Israel en vista y con las distintas consecuencias, también aprovechando, en este caso, como decíamos, China, esa vuelta en este tipo de conflictos para también poder llegar a tomar ventaja dependiendo el escenario, porque recordemos que dependiendo qué tipo de escenario ocurra, China no tomaría tanta ventaja como muchos inversores podrían llegar a estar estimando. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.